pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene. Hola, buenas tardes, Dios te bendiga, bienvenido a este espacio llamado Punto de Unión, como siempre aquí en Radio La Predicadora, compartiendo este espacio de bendición, palabra del Señor, para que podamos tener más en claro lo que el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas, siendo Él el que va organizando la Iglesia de Cristo en estos tiempos que son tan difíciles. Debemos estar más atentos, afilar nuestro oído, nuestro espíritu a lo que el Espíritu Santo está realizando, ¿verdad? Y encontré, mediante la búsqueda y su ayuda, ¿verdad?, la respuesta a preguntas que yo escucho que la gente se hace, y sin duda yo también me la he hecho. Vos te las has hecho a la pregunta: ¿para qué viniste a este mundo? ¿Para qué naciste? ¿Estás en el Evangelio? ¿Y para qué estás en el Evangelio? ¿Cuál es tu propósito? Vos sabés que la respuesta a todas estas cosas las encontramos en la Biblia. No hay en otro lugar. No una persona en especial se le dijo decirle a fulanito de que lo que tiene que hacer es esto o aquello. No, en la Biblia encontramos nuestro propósito, el propósito de por qué estamos en el Evangelio, de por qué vinimos al mundo y por qué estamos en el Evangelio. Y vamos a tratar de ir atando cabos, ¿verdad? Esos nudos que están hechos en cuanto no encontramos respuestas. Para eso está la Biblia, hermano. Leyéndola, buscando la Biblia, orando, el Señor ayuda para que esos nudos, esas partes que no comprendemos, se pueda entender fácilmente. Y en esta tarde te invito a abrir tu Biblia en Efesios capítulo 1 y vamos a leer un tramo del pasaje, un tramo aquí de Efesios 1 y vamos a dejar que el Espíritu Santo traiga más claridad todavía. La Biblia explica la Biblia, la palabra de Dios va a ser clara en esta hora, a que vamos a sumergirnos en la lectura. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, y dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, adquirida para alabanza de su gloria. Digamos de que está claro, pero hay puntos que quizás no se comprenden muy bien. Primeramente,
¿Por qué estamos en el Evangelio? Porque Él nos escogió. ¿Por qué nos escogió? Por su voluntad, por el efecto de su voluntad. En el 4 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Fíjate de que antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo es la fundación del mundo? En Génesis 1:1 leemos que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de crear el cielo y la tierra. Antes, desde la fundación. Desde antes de la fundación, como dice acá, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Él ya tenía un plan perfecto, no es que las cosas fueron surgiendo espontáneamente y Dios fue resolviendo, no. Él ya había programado todas las cosas y debemos comprender, hermanos, que para lo que nosotros es futuro, para Dios ya es historia, porque Él es el alfa, el comienzo y la omega. O sea que el día de mañana para nosotros, que no sabemos qué es lo que va a suceder, ni dentro de 2 minutos sabemos qué va a suceder, para Dios ya es historia. Porque Él está en el fin de los tiempos esperando que se cumpla todo. Porque el tiempo tiene un principio y tiene un fin, va a tener un principio y un fin. Porque Dios no habita en este tiempo, Dios habita en la perpetua eternidad. Él está en el tercer cielo donde no hay tiempo. Entonces dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él ya sabía todo lo que iba a suceder en el Edén. Él ordenadamente designó todas las cosas. Dice el 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. Fíjate, Él ya nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó a ser adoptados hijos suyos. Qué tremendo, hermano, no es casualidad. Si alguna vez vos te preguntaste, ¿por qué estoy en el Evangelio? Yo alguna vez me pregunté en lo personal, porque ya hace casi 30 años que estoy en el Evangelio, y antes del Evangelio tenía una vida extremadamente desordenada, la cual negaba a Dios y un montón de cosas más. Y yo me puse a pensar cuando se me vino este pensamiento en la cabeza, ¿por qué estoy en el Evangelio? Y encima me hice la pregunta cuando ya estaba sirviendo, es como que me vino la película de lo que fue el comienzo de mi vida, y de dónde estaba, de dónde me sacó y dónde me puso. Es porque ya, leyendo esta palabra, entendí que fui predestinado. Fui escogido desde antes de la fundación del mundo, y dice acá, habiendo sido predestinados para ser adoptados por medio de Jesucristo. O sea, Él sabía que yo iba a venir a este planeta, iba a estar en las cosas que estuve, y en determinado momento, yo estoy hablando de mi vida, ¿no? Si querés, ponete vos en el mismo lugar, y en determinado momento te tomó. Y nunca vos pensaste cuando estabas en el mundo, porque así dice en Efesios 2, en el verso 2, vamos a leer el 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí estaba, yo estaba ahí en la corriente de este mundo. Y de ahí el Señor, porque ya había sido predestinado, me tomó y por medio de Jesucristo me adoptó. Esto no fue casualidad para el Señor, ya nos tenía escogidos. Fíjate que cuando Jesucristo elige los discípulos, los primeros 12, Él ya sabía dónde estaban y fue y los buscó, los tomó y los llamó. No fue observando a ver qué hace uno, qué hace otro, será este, será aquel, no. Él sabía dónde estaban, Él los conocía, porque los conocía desde antes de la fundación del mundo, como te conoce a vos, como me conoció a mí, desde antes de la fundación del mundo. Y de ahí Él nos adopta por medio de Jesucristo. El Padre Celestial nos adopta como hijos suyos por medio de Jesucristo. Fíjate que en el versículo 13, me voy a adelantar un poquito y después vuelvo para atrás. Dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí está hablando de los judíos. Los judíos esperaban al Mesías, esperaban al Cristo,
Lo que pasa que no lo vieron, ellos no lo vieron, no lo reconocieron, porque no era el tiempo para ellos. Ya Dios tenía programado este espacio para nosotros. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el versículo 13, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí estamos nosotros, hermano. Los judíos esperaban al Cristo, el Cristo vino, no lo reconocieron, no reconocieron al Mesías, no reconocieron a Jesús, ¿verdad? Entonces, él llama a un pueblo que no era pueblo para que sea pueblo, dice en algún lugar de la Biblia. Y acá dice claramente, Pablo dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fueron las buenas noticias para que seamos salvos, habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Qué tremendo, hermano. Es lo que dice aquí, lo que estábamos leyendo en el versículo 4 y 5. Habiendo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo. Él sabía que iba a llegar el momento. A veces nosotros nos ponemos mal porque vemos a alguno que está a los tumbos, como estábamos nosotros antes de llegar al Evangelio. Yo estaba a los tumbos, hermano. Sin saber qué iba a ser de mi vida, perdido totalmente, sin reconocer que había un Dios, no lo aceptaba, no renegaba de Dios. Vamos a aclarar, yo nunca renegué de Dios antes de conocer a Cristo, antes de recibir el llamamiento, antes de ser adoptado, pero no es que yo me presentaba a Dios en algún momento, ay Dios, ayúdame, como quizás hacen algunos que todavía no conocen a Cristo. No, yo en ese sentido para mí estaba, pero yo no acudía a Dios, esa es la realidad. Pero eso fue hasta que llegó el momento. Por eso yo me preguntaba, ¿no? Qué bárbaro, de dónde estuve y cómo el Señor me llamó y a dónde me puso. Esto, ¿sabés qué me hace acordar? Cuando uno recibe a Cristo, ¿verdad? Viste que cuando el Señor saca a Adán y a Eva del jardín del Edén, del jardín, pone 2 espadas encendidas que van para ambos lados, las espadas, para que no puedan entrar nuevamente. Es como que cuando uno recibe a Cristo, esas espadas se detienen y uno entra, porque el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que se somete a la autoridad de Dios, ¿verdad? El que habita, el que decide. Porque hay un corito hermoso que dice, decidido seguir a Cristo. Es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Más allá que fuimos predestinados, también tiene que haber, hay un libre albedrío para nosotros, y nosotros libremente escogemos a Jesucristo. Nosotros los hemos hecho en libertad. El Señor se encargó de darnos el don de poder creer en Cristo, porque dice en Juan capítulo 1, versos 12 y 13, dice que a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron, no lo recibieron. Mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos. Y para poder recibir a Cristo, hermano, tenemos primeramente que tener de parte de Dios ese don. Es como que la espada se detiene, las espadas esas se detienen y podemos entrar en el jardín del Edén. Si no hay una voluntad de Dios, porque en el versículo 13, Juan 1, versículo 13 dice, porque esto no es ni voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios, en su misericordia, aquellos que fueron predestinados para que se pueda producir la adopción, tiene que actuar Él para que nosotros podamos tener el don y poder recibir a Cristo. Porque hay tantas personas que hablan de Cristo, no están en el Evangelio, pero no tienen el don de creer, porque el que le cree a Cristo es el que alcanza la vida eterna, porque es por medio de la fe. Y dice en el versículo 6, Efesios 1, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, nos recibe por medio de Jesucristo. El amado es Jesucristo, en quien tenemos redención de su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia.
O sea, hay una redención, hay una compra, una adquisición por medio de Jesucristo, por medio de su sangre. Hay una adquisición. Estábamos en el mundo, creemos en Cristo y hay una adquisición. Pasamos a ser propiedad de Cristo, ¿verdad? Propiedad de Jesús. Dice, que hizo, el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, la venida de Cristo aquí a este planeta no era solamente para venir a buscar el pueblo hebreo, sino era para aquellos que habían sido predestinados, puedan llegar a ser adoptados, ¿verdad? Aquellos que habían sido escogidos puedan ser adoptados por medio de él y pasáramos a ser hijos de Dios. O sea que, pero no solamente para un plano aquí en la tierra, sino que en el cielo también había cosas que cumplir. Estaban esperando en el cielo, así dice Apocalipsis 5. Es tremendo la revelación de Apocalipsis 5. Bueno, el libro de Apocalipsis viene derivado de Apocalipto, y si bien a nosotros se nos enseña como el libro de las revelaciones, realmente Apocalipsis o Apocalipto quiere decir correr el telón. Vemos tras el telón. El Señor nos quiere dar a conocer sus misterios, hermano. Él está dispuesto, Él quiere que nosotros conozcamos. Él no quiere que seamos ignorantes. Y no le da esa posibilidad a iluminados. Sí, aquel, ¿cómo? No, esto está al alcance del que lo quiere obtener. Porque no es de revelación exclusiva. Esta revelación, Él corre el telón para aquel quien quiere buscar. Si vos lo lees sin tener el llamado del Señor, y no vas a entender, se te va a complicar. Pero si al llamado vos le sumás el interés de querer aprender y querer conocer a Dios, obviamente el Señor corre ese telón y podés ver lo que muchos no pueden ver. Decíamos acá que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Fíjate vos, así las que están en el cielo, como en Génesis 1, el Señor creó primero los cielos y después la tierra, ¿verdad? Primero creó todo lo invisible, todo lo que nos podemos imaginar, lo invisible, y después creó la tierra. Y acá lo mismo, en la dispensación del cumplimiento de la tierra, centralizó todo en Cristo para que se cumplan en el cielo, pero también aquí en la tierra. Decía que en Apocalipsis 5, en el cielo también estaban esperando que Cristo pueda vencer. Es larguísimo, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de leerte una parte. Después lo voy completo a todo el Apocalipsis 5. Y acá en el versículo 6 dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono. El libro de la mano derecha, que nadie podía ver, ni tocar, ni acercarse a ese libro. Solamente lo tenía Dios en su mano, y dice que Jesucristo vino y tomó, porque se le dio la facultad de que venciera para poder tomar el libro que estaba en la mano de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Fíjate vos, tomó ese libro y pudo desatar los sellos. O sea, en el cielo se estaba esperando eso, hermano. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en el cielo, como las que están en la tierra. Y a través de lo que sucedió en la cruz del Calvario, hermano, que Él fue ofrendado, que Él fue sacrificado, que entregó su vida y después la tomó, para que nosotros pudiéramos ser adoptados, pudiéramos ser salvos, para que se cumplan todas las cosas. Te quiero leer en Romanos 5 también, 2 versículos, el 19 y el 20, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Los muchos. Habla 2 veces de los muchos. Los muchos serán constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Qué tremendo, ¿no? El 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y hay un versículo, 2 versículos en Mateo capítulo 26, donde el Señor Jesucristo está dando la instrucción de la cena del Señor. Está reunido compartiendo la última Pascua, dice en el verso 17, institución de la cena del Señor. Él está compartiendo la Pascua con los discípulos, ¿verdad? Y hay 2 versículos y dice el 27, 26 de Mateo, versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de pecados. Sangre que no por todos, sino por muchos. Y después en Romanos leímos que por la transgresión de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esos muchos, hermanos, son los que reciben a Cristo. Porque todo el que le recibe, ¿verdad?, a Cristo, se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Qué tremendo, hermano. Empezamos a atar cabos, ¿viste? En el Efesios 1:13, Pablo dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Fíjate vos la importancia, ¿no? Cómo tan simplemente lo explica el apóstol Pablo. Que el creer en Cristo, hermano, no es por voluntad nuestra, no es porque nos inculcan, no es porque, sí, mi familia cree en Cristo, yo también creo en Cristo. Dice que no es por ninguno de esos caminos, sino que es por voluntad de Dios. Y por voluntad de Dios nosotros recibimos las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Porque los judíos esperaban al Cristo, como dice acá en el verso 12, creo que es, ¿no? Yo sin anteojo no leo, sí, el 12. Dice: a fin de que seamos por la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ellos esperaban, pero bueno, ellos no han creído. Pero nosotros que hemos oído el Evangelio y hemos creído, fíjate vos que el que confiesa con su boca y cree en su corazón, alcanza la salvación, hermano, dice en Romanos. Y acá pasa lo mismo, hemos oído, pero hemos creído también. Y ahí es donde se cumple, y esto va en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todo tiene su tiempo.
No podemos acelerar los tiempos. En mi caso personal, montones de personas me habían predicado el Evangelio y no era el tiempo, hermano. Y a veces vos le predicás a uno, le predicás a otro y todavía no es el tiempo. En la dispensación del tiempo. También dice en Romanos 11, Pablo escribe diciendo que, hermano, no quiero que ignoréis esto. Fíjate, Romanos 11, 8, 9, 10, 11, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo, hermano. Está todo, ¿cómo se dice? Organizado por el Señor, cronómetramente organizado por nuestro Dios. Viste que en el libro de Daniel habla de las 70 semanas de Daniel, 69 ya cumplida y hay una semana pendiente. Esa semana, hermano, estamos ahí al borde de que comienza a cumplirse, porque las profecías bíblicas estoy hablando, no de las cosas que hablan los hombres, no, hermano. Yo hablo de las profecías bíblicas. Se están cumpliendo a una aceleración tremenda. Todo se va organizando. Se habla de un celular digital. Ya no va a haber más celulares así como usamos nosotros hablando. Yo hoy me olvidé el celular en casa. Va a haber un celular digital y de ese celular digital vas a poder organizar toda tu vida. De a poquito todo se va. La ciencia va creciendo, como habla en el libro de Daniel. Va creciendo y se va todo preparando y poniendo en condiciones para que una sola persona pueda gobernar en el mundo. Todavía no están dadas las condiciones totales, falta, pero un poquitito falta, porque la ciencia, la tecnología corre a pasos agigantados. Hay información que todavía a nosotros no nos llega. Yo te lo comentaba en casa los otros días de que me había llegado un artículo por mail de esa telefonía digital y es tremendo, hermano, es tremendo cómo se va organizando a todos. Escuchaba también de que los presos que hoy por hoy usan pulsera y tobillera, a veces eso se viola porque se rompe o no se respeta. Les van a implantar un chip, hermano, porque por medio del chip lo van a poder encontrar y lo van a poder ubicar esté donde esté. Y un chip en un lugar donde no se pueda quitar. O sea que todo está manejado y está preparándose el planeta entero mediante la tecnología, la ciencia, el crecer del conocimiento, para que la palabra de Dios se pueda cumplir en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entra esto también. Entramos nosotros que por medio de Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, se tenían que acomodar las cosas en el cielo y aquí en la tierra, pero también en esa dispensación del cumplimiento de los tiempos, te tiene que ir preparando para que la palabra de Dios se cumpla en cuanto a la manifestación del anticristo. Es tremendo, hermano. Por eso nosotros debemos estar todos los días. No esperar a mañana, no esperar a pasado, pensar o decir en nuestro corazón, no, todavía falta, no falta nada, porque la partida de este mundo nadie sabe cuándo es, nadie conoce cuándo será. Entonces, en ese sentido, hermano, nosotros no podemos, escuchaba que alguien decía, juguetear al Evangelio. No, hermano, tomar las cosas muy en serio. Estamos hablando de la salvación del alma. La salvación ya está, el tema es no dejarla escapar a la salvación. Es un tema realmente apasionante para que el Señor quiere que hablemos en esta tarde, para que tomemos conciencia, ¿no?
de la identidad nueva que el Señor nos dio, que ser hechos hijos de Dios, no es poca cosa, no es la cosa máxima que podamos haber alcanzado nosotros, hermano. Que se nos regaló, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano. Potestad quiere decir autoridad y derecho. El Señor nos da ese derecho por el solo hecho de creer en su Hijo amado. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero, como leíamos en Romano, es un endurecimiento en el corazón de los hebreos, de los judíos, como vos quieras llamarlo, fue de parte de Dios. Porque ellos no creyeron en Cristo, porque para creer en Cristo, hermano, es por medio de la voluntad de Dios, y realmente ellos estuvieron muy lejos de Dios. Si bien son el pueblo escogido de Dios, y vos estudiás lo que es el pueblo hebreo, que nace a partir de Abraham y Saraí, estos dos personas ancianas en edad, y pueden, de parte de Dios, por el don de Dios, tener un hijo, un heredero, y por medio de Isaac viene Jacob, y por medio de Jacob, fíjate vos cómo Dios fue preparando todo, y a veces las cosas que Dios prepara no son en nuestros tiempos, eso es lo que también debemos comprender, son en el tiempo de Él. Nuestros tiempos no son los de Dios, hermano. Nosotros queremos las cosas para ayer o la semana pasada, y debemos saber ser pacientes. ¿Para qué queremos correr si mi papá decía, no tenía un dicho él, dice, hijo, esto no es de los que corren, sino de los que llegan? Él no recibió a Cristo la última semana de su vida, pero sin haber tenido a Cristo en su corazón, él tenía esa manera de manejarse. Hijo, esto no es de los que corren, sino de los que llegan. Y justamente, hermano, para nosotros también no es correr, es llegar, es estar, es permanecer, es disfrutar, es estar tranquilo de que somos hijos de Dios. El tener bienes, el adquirir bienes en esta tierra no significa absolutamente nada, porque algunos te inculcan eso, ¿viste? De que si no hay prosperidad, si no hay finanzas, si no hay esto, si no hay aquello, si no tenés autos nuevos, si no estás en una congregación de 50.000 personas y no hay unción. No es cierto eso, hermano. No, nada que ver. El Señor se manifiesta donde haya 2 o 3 reunidos en el nombre de Él. Ahí ya el Señor está en medio, Él se manifiesta, poniéndose de acuerdo, ¿verdad? Estar de acuerdo, reunidos en el nombre de Cristo. Como acá cada vez que venimos sentimos algo precioso, porque hay un acuerdo en venir a predicar la palabra de Dios, hermano. Poder expresar lo que dice la Biblia, y mediante la inspiración del Espíritu Santo, porque esto no es por voluntad propia, esto da la fuerza al Espíritu Santo, Él nos consuela, porque todos tenemos problemas. No creas que los que nos sentamos acá a hablar tenemos la vida tranquilita y sin problemas. No, hermano, pasamos por dificultades, pero gloria a Dios porque todo está vencido, porque Cristo ya lo venció. Es no dejarse que la topadora que el enemigo pone en esta vida, que te pueda topetear, ¿entendés? El Señor te da la fuerza para resistir, te da la fuerza para seguir, te da la fuerza para soportar, te da el consuelo cuando a veces las cosas no están bien. El Señor te va dando el consuelo, porque por la voluntad de Él nosotros estamos, y Él es considerado y amoroso. Tenemos un Padre Celestial que es amor, no es que tiene amor. Dios es amor, dice en 1 Juan 4. Dios es amor, Él es amor. Como Jesús no es un camino, no, Él es el camino, ¿verdad? Él es amor, Él es el camino.
y por todas esas cosas, él prometió dejar a alguien para que nos consuele. Yo les enviaré un consolador que estará con vosotros hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin de tus días, hermano. Hasta el fin. Hasta el fin de que se cumplan todas las cosas que se tienen que cumplir. Porque las cosas se van a cumplir. Por más que algunas van más rápido, otras van más lento, las cosas se tienen que cumplir. Las cosas que dijo Dios en su palabra. Sí, ya sé, estarás pensando, no, pero a mí me dijeron que iba a tener una casa y un trabajo nuevo y me iban a aumentar el sueldo. Eso te dijo el hombre. O una mujer, no sé quién te habrá dicho. Y no llega, y no llega. Y bueno, a mí me habían dicho que mi pariente se iba a curar de cáncer, que se iba a curar de esta enfermedad tan grave. Te dijo el hombre. Esa es la parte que quizás especulan para atraer las personas. Pero todo se hace bajo la voluntad de Dios, hermano. Nosotros podemos tener el mejor de los deseos o el sentir de que las cosas salgan de tal o cual forma, pero quien hace todas las cosas es el Señor y Él sabe por qué las hace. Cuando se plantea este tipo de situaciones, yo los invito a leer en el libro de Lucas, capítulo 17, donde habla de Lázaro, el mendigo y el rico. Cómo se enlazó todo, cómo se desarrolló todas los dos andaniveles, los dos judíos, tanto el mendigo, tanto como Lázaro el mendigo como el rico, eran los dos judíos. Y uno vivía en la riqueza y la abundancia y el no me importa nada, y el otro era el Lázaro el mendigo, que tenía llagas en su cuerpo, tenía hambre, pasaba necesidades, pero su corazón era de Dios. Vaya a saber dónde estaba el corazón del que estaba lleno de recursos, de finanzas, de riquezas. ¿Dónde estaba el corazón? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Para este hombre, el mendigo, el tesoro de él era Dios, y en su corazón estaba Dios. Entonces, cuando le tocó a los dos partir de este mundo, uno fue a los senos de Abraham, que es Lázaro el mendigo, y el rico, el que tenía la abundancia, como algunos te dicen, que si no hay, todo lo de Dios prospera, todo lo de Dios es sobreabundante, todo lo de Dios es grande, fue al infierno, porque su corazón no le pertenecía a Dios. Pero el corazón de Lázaro el mendigo sí le pertenecía a Dios. Y a pesar de la situación tan adversa que él le tocaba vivir aquí en esta tierra, nunca se desvió su corazón de Dios. Entonces, el tener o no tener no es por medio de la unción, hermano. No. Porque puede ser que en esta tierra, porque acá nosotros, hermano, tenemos que enfocarnos lo que viene después. Nuestros tesoros tienen que estar en el cielo, no acá en la tierra, porque todo lo de acá va a desaparecer. Amén. Todo lo de acá va a desaparecer. Acá, bueno, vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos en 5 minutitos. No te vayas, Dios te bendiga. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte.
decimos santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder y contemplarte y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Santo, santo, tú eres santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres. Quiero verte, santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte, quiero verte, yo quiero verte, quiero verte.
me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Eres tú. Tú eres mi refugio, en ti me esconderé. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Aquí estamos nuevamente en el aire. Gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a hacer ya la despedida. Nos vamos a despedir hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Estaremos aquí compartiendo la palabra. Vamos a seguir con este tema el viernes que viene, de que somos predestinados, fuimos elegidos desde antes de la fundación del tiempo. No es casualidad, no es que porque se dio, estamos en el Evangelio, no. Es una identidad que el Señor nos dio desde antes, hermano. Y debemos aprovechar esta identidad para que el enemigo no quiera arremeter contra nosotros. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén, hermano. Bueno, vamos a orar
Le vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por aquellos que se comunicaron, gracias Señor por aquellos que están sintonizando a través de la radio estándar, Dios mío, por las aplicaciones, los que están en Facebook, Dios mío, en el nombre de Jesús yo te ruego que lo bendigas, que derrames una rica unción sobre su vida, Dios mío, en el nombre de Cristo, que el poder de tu Espíritu Santo los esté acompañando, los esté, Señor, dando esas fuerzas para seguir adelante, y nosotros desde aquí el próximo viernes estaremos nuevamente, Señor, trayendo lo que tú nos des, Padre, porque acá no habla el hombre, sino eres tú hablando para bendecir a todo tu pueblo, a toda la comunidad cristiana. Lo hacemos en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, hermana, amigo, amiga, hasta el próximo viernes. Que Dios te bendiga en este espacio. Nos encontramos en este espacio llamado Punto de Unión, aquí en Radio La Predicadora. Chau. El lenguaje de los que triunfan es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad.